Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con cada uno de ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, a la orientación y a la información de nuestros catequistas. Y estamos compartiendo con ustedes este contenido de este documento escrito por la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad, el camino que está llamado a vivir la Iglesia de nuestro tiempo. No podemos caminar solos, no podemos hacer las cosas cada uno por su lado, sino que hemos de unir fuerza, unir esfuerzos para alcanzar los objetivos que el Señor espera de nosotros, que es hacer llegar la buena nueva de la salvación a todos los hombres y mujeres de este mundo. Y la fidelidad a la doctrina apostólica y la celebración de la Eucaristía bajo la guía del obispo, que es el sucesor de los apóstoles, el ejercicio ordenado de los diversos ministerios y el primado de la comunión en este recíproco servicio para alabanza y gloria de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los rasgos distintivos de la verdadera Iglesia. Por eso Cipriano de Cartago, heredero e intérprete de esta tradición en la mitad del siglo III, formula el principio episcopal y sinodal que debe regir la vida y la misión en nivel local y universal. Si es verdad que en la iglesia local nada se hace sin el obispo, es también verdad que nada se hace sin el consejo de los presbíteros y diáconos y sin el consentimiento del pueblo, de los presbíteros, diáconos, manteniendo siempre firme la regla de que el episcopado es único, del cual participa cada uno por entero. Y a partir del siglo IV se forman provincias eclesiásticas que manifiestan y promueven la comunión entre las iglesias locales y que están presididas por un metropolitano. Y en vista de deliberaciones comunes se realizan sínodos provinciales como instrumentos específicos de ejercicio de la sinodalidad eclesial. Y el numeral 6 del canon del Concilio de Nicea en el año 325 reconoce a las sedes de Roma, de Alejandría, de Antioquía como con cierta preeminencia sobre las demás y una primacía a nivel regional. Y en el primer concilio de Constantinopla, en el año 381, se añade la sede de Constantinopla a la lista de las sedes principales, y todo esto buscaba crear esta comunión entre la Iglesia universal. Por eso, si ustedes se fijan en los distintos puntos cardinales, se van creando estas sedes apostólicas, tanto en Roma, en Alejandría, en Antioquía, una distante de otra, para de algún modo ir creando esta comunión dentro de la Iglesia universal. Y en el canon tercero se reconoce al obispo de esta ciudad, pues, una presidencia honorífica después del obispo de Roma, y título que es confirmado por el canon 28 del Concilio de Calcedonia, que fue celebrado en el año 451, cuando la sede de Jerusalén es asociada a la lista también. Y esta pentarquía, es decir, estos 5 puntos de Jerusalén,
de Alejandría, de Antioquía, de Constantinopla y de Calcedonia. Estos 4 puntos, estos 4 ejes que estructuraron en los primeros siglos la Iglesia, pues tenían esta finalidad de ejercicio de comunión, de ejercicio de sinodalidad entre estas 5 sedes apostólicas. Y la Iglesia en Occidente, reconociendo el rol de los patriarcados de Oriente, pues no considera a la Iglesia de Roma como un patriarcado entre los otros, sino que le atribuye un primado específico en el seno de la Iglesia universal. Por eso el Canon Apostólico 34, originado a finales del siglo III y muy conocido en Oriente, establece que cualquier decisión que supere la competencia del obispo de la iglesia local debe ser asumida sinodalmente. Y los obispos de cada nación deben reconocer a aquel que es el primero entre ellos y considerarlo cabeza, y no hacer nada importante sin su consentimiento. Esto es importante, mis queridos catequistas, que nosotros pues también sepamos aplicarlo en nuestra vida pastoral catequética. Nunca hacer las cosas de manera aislada, sino siempre contando con la cabeza, siempre contando con el patrocinio, la opinión, el visto bueno de la cabeza, así como se realizaba en los primeros siglos de la Iglesia. De aquí que la acción sinodal en concordia, implementada así por la Iglesia, está dirigida a la glorificación de Dios Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Y el papel del nivel provincial y metropolitano y después patriarcal es el de convocar y presidir el sínodo en sus respectivos niveles para afrontar las cuestiones comunes y publicar las resoluciones necesarias en virtud de la autoridad del Señor expresada por los obispos reunidos sinodalmente. De tal manera que en la Iglesia, mis queridos catequistas, hemos de aprender a trabajar en comunión, no de manera aislada y egoísta. Y si vienen los sínodos que se celebran periódicamente a partir del siglo III a nivel diocesano y provincial, pues se tratan las cuestiones de disciplina, de culto, de doctrina, que se presentan en el ámbito tanto local, pues se tiene firme convicción de que las decisiones que se adoptan son expresión de la comunión con todas las iglesias. Y esta convicción eclesial que atestigua la conciencia de que cada iglesia local es expresión de la iglesia una y católica y se manifiesta mediante la comunión y la comunicación de las cartas sinodales, las colecciones de los cánones sinodales transmitidas a las otras iglesias, el pedido del reconocimiento recíproco entre las diversas sedes, el intercambio de delegaciones, que a menudo implica viajes fatigosos y peligrosos. Y desde el principio, pues la Iglesia de Roma goza de singular consideración en virtud del martirio que allí padecieron los apóstoles Pedro y Pablo. Y el obispo de Roma es reconocido como sucesor de Pedro. De aquí que la fe apostólica, custodiada firmemente en ella, el ministerio dotado de autoridad que ejerce su obispo en servicio de la comunión entre las iglesias y la rica práctica de vida sinodal que se reconoce en ella,
la convierten en el punto de referencia para todas las demás iglesias que también se dirigen a Roma para dirimir las controversias, cumpliendo de esta manera las funciones de sede de apelaciones. Además, la sede romana llega a ser en Occidente el prototipo de organización de las otras iglesias, tanto en nivel administrativo como canónico. Pues mis queridos catequistas, vámonos a nuestra última pausa y ya retornamos con ustedes.